porque el Señor lo necesita. Tal vez uno de los animales menos valorados y más ridiculizados es el asno, o el burro como lo conocemos nosotros comúnmente, hasta tal punto que por lo general se le considera el menos entendido en nuestra cultura de los animales y símbolo mal usado de refranes y bromas ofensivas. Pero en el mundo o en el Medio Oriental, el asno se utilizaba como medio de transporte, de carga y también para moler el grano y arar los campos. Era considerado por los campesinos como uno de los animales más confiables y seguros para las labores del campo. En la Biblia, el asno también tiene una importancia significativa y es mencionado tantas veces como el caballo. Y cabe aquí recordar que el único animal en el registro bíblico que habló con voz humana fue un asna. El asna de Balaam, en aquella ocasión que nos relata capítulo 21 del libro de Números, cuando este profeta mercenario quería ir a maldecir al pueblo de Dios, pero en el plan y en el propósito de Dios se lo impidió, y a pesar de que Dios le dijo desde el principio que no fuera y que no maldijera al pueblo, él en su rebeldía, en su obstinación, buscando la recompensa que le daba Balat, el rey de Moab, pues se encaminó hacia el lugar que este rey le había dicho para que maldijera al pueblo de Israel, y en su rebeldía, en su desobediencia, no reaccionaba de ninguna manera. Reaccionó primero el asno o el asna. Es terrible, ¿verdad? Primero reaccionó el animal, primero se dio cuenta el animal de las cosas, hasta tal punto que comenzó a darle palo. Y dice que Dios abrió la boca del asna. Y tan rebelde y ciego estaba Balaam que entró en diálogo con el asna. Porque así es cuando una persona está rebelde, obstinada, ciega por el pecado, por la rebelión, por la desobediencia. Entra en diálogo hasta con el mismo diablo sin darse cuenta. No reaccionan ante el llamado y las advertencias de Dios. Así que fíjese ese detalle también. Es el único animal en la historia bíblica que habló, un asna. Pero más allá de este suceso inusual y sobrenatural que ocurrió en el Antiguo Testamento, realmente el asno viene a tener un lugar en la historia bíblica cuando el Hijo de Dios, nuestro Salvador, entra por las puertas de Jerusalén, en lo que se le llama la entrada triunfal, para la recta final de su vida y ministerio aquí en esta tierra, montado sobre un asno, sobre un pollino, dice, es decir, un asno joven, cumpliendo así una profecía mesiánica. Eso no fue ni accidental, ni coincidencial, ni que el Señor escogió el asno a última hora y se le ocurrió. No, usted sabe que el Señor no hace las cosas así. Todo está dentro de un plan, de un propósito de Dios. Y había una profecía en el libro de Zacarías capítulo 9, verso 9. Esta profecía fue dada 470 años antes. Oye, 470 años antes. Y dice: alégrate, Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti,
justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Era un cumplimiento profético. Así debía entrar Jesús por las puertas de Jerusalén, reitero, en su recta final de su ministerio y su obra expiatoria y salvadora por todos nosotros. ¿Por qué Jesús no entró en un pura sangre o en un caballo blanco, como sí vendrá en su segunda venida? ¿Por qué no entró en un carruaje real? Él ha sido y será el Rey de Reyes y Señor de Señores siempre, ¿verdad? Y tal vez la expectativa de la gente en esa época era que el Mesías vendría así. Esa era la concepción judía que había, de que el Salvador, el Mesías prometido, haría su entrada así. Pero no fue así. Porque en el plan profético de Dios y en el plan de redención, Jesús no podía entrar a la manera humana, a la forma humana. Bien dice Isaías 55 que los pensamientos de Dios no son los nuestros y sus caminos no son así tampoco como nuestros caminos, sino que como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos y sus caminos, más altos que nuestros pensamientos y nuestros caminos. Creo que a usted le ha pasado a veces también que está esperando una forma, una manera en que Dios obre o actúe, y resulta que Dios viene y lo sorprende de una manera distinta, diferente, por donde usted menos se imaginaba, por donde usted menos esperaba. Por eso no podemos crearnos esquemas y métodos de cómo Dios va a obrar o va a actuar en tal o cual circunstancia, porque nos podemos llevar frustraciones. Nos pasa a los predicadores también. A veces cuando uno está comenzando a veces el ministerio, y aún cuando ya ha avanzado un poquito también le pasa todavía a uno, que a veces para una actividad, para un mensaje, para una enseñanza, pues uno se crea cierta forma en que Dios puede obrar, cierta forma en que Dios se puede mover. Y a veces cuando Dios le da a uno una palabra, un mensaje, y uno siente esa unción, ese poder, algo especial en esa enseñanza, entonces uno crea como una expectativa de que Dios se va a mover de esta o aquella forma. Y aquí entre nos se pega uno unas estrelladas a veces, que cuando usted creía que iba a haber fuego por todas partes y candela viva ardiendo, y el pueblo pasando de frente o de barriga al altar, no pasa mayor cosa. Alabado sea Dios. Y más a los predicadores que somos emotivos. Me considero un predicador muy emotivo, de emociones fuertes. A mí me gustan las emociones fuertes, aprendiendo mucho con el hermano Samuel en los últimos años. Y me dice: tranquilo, estimado, tranquilo. Que el día de Pentecostés estaban sentados, Dios, sentados. Y si Dios va a hacer algo, eso no importa cómo esté la gente, si de pie, parado, como sea. Alabado sea Dios. Entonces, en este estilo emotivo muchas veces uno se lleva esas sorpresas de Dios. Y cuando uno cree a veces que no va a pasar nada, entonces pasa lo que uno no se imaginó que iba a pasar. Ese es Dios, al Dios a quien servimos. Un Dios que no tiene un método para actuar siempre de la misma manera. Cuando usted ve las diferentes sanidades que el Señor hizo a lo largo de su ministerio, encuentra que no sanó de la misma manera siempre.
A un paralítico le dijo una vez: levántese, tome su lecho y váyase a su casa. No oró, no le puso las manos, solamente le dio una orden. A un ciego le escupió los ojos. Dijo un pastor costeño, le mandó 2 salivones, pa, pa, en los ojos. Y no le dijo más nada. Y con eso vio. ¿Se da usted cuenta? Las formas de Dios. Y puede ser que en estos días usted esté esperando que Dios actúe de una manera y lo va a sorprender, porque va a actuar de una manera totalmente distinta y diferente a lo que usted estaba pensando. El pueblo judío esperaba a un rey entrando en un caballo, en un pura sangre, en un corcel. Alabado sea Dios. Como conquistador, como un conquistador militar, porque así entraban los conquistadores a las ciudades de la época, en caballos blancos. Muestra de poder, de dominio, de soberanía. Pero Jesús no entró así. Jesús entró humilde, dice, siendo el Rey de reyes y Señor de señores, ante el cual toda rodilla se tendrá que doblar un día y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor. Él entra humilde, sencillo. Y es una de las primeras enseñanzas que encontramos aquí en este pasaje. La humildad. Aprended de mí. Lo dijo Él claramente, ¿verdad? Aprended de mí, que soy manso. Mateo 11:29. Y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque la soberbia, el orgullo, es uno de los pecados más terribles y que trae las consecuencias más negativas para una vida. De hecho, el orgullo y la soberbia fue lo que tumbó a Lucifer. Cuando quiso ser semejante a Dios, cuando no se contentó con lo que Dios le había dado y se llenó de soberbia su corazón y de orgullo. Le pasó a Nabucodonosor también, ¿se acuerda? Ese rey de Babilonia. Y un día se levantó con el pavo real abriendo las plumas. Y se creyó el chacho de la película, el protagonista. Se puso a mirar los jardines colgantes de Babilonia, que era una de las grandes maravillas del mundo de entonces. Comenzó a mirar los edificios de Babilonia y dijo: oiga, yo no había caído en cuenta, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Cuidado con ese espíritu de Nabucodonosor, de creernos que es por nuestra fuerza, por nuestras capacidades, porque usted es tremendo para los negocios, usted se las sabe todas. Cuidado con ese espíritu de Nabucodonosor, cuidado con el orgullo, la soberbia, que está siempre ahí, hermano. Apenas usted se descuide y pierda su sencillez y su humildad delante de Dios, inmediatamente abre ese pavo real sus plumas. Pero dice una anécdota sobre el pavo real, que él se pasea orondo y sorondo y todo orgulloso hasta que se ve sus patas y ahí cierra sus plumas inmediatamente. Que Dios nos ayude a mirar de dónde venimos siempre, de dónde somos, de dónde nos sacó el Señor. Que lo que somos y tenemos hoy es por la gracia, por la misericordia del Señor, hermanos. Si no fuera por esa gracia, esa misericordia, ni el perro de la casa nos saludaría a nosotros. ¿Seguro?
lo mordería más bien. Alabado sea Dios. Es por la misericordia y la gracia de Dios que somos lo que somos. Por eso el Señor escogió un asno, algo sencillo, humilde. Y en el relato, en la versión que nos da Juan de este episodio, dice que los discípulos no entendieron. Ni siquiera sus discípulos. O sea que muchas de las cosas los discípulos no lo entendían. Lo mismo sucedió cuando el Señor estaba lavando los pies de ellos. En Juan capítulo 13. O sea, se habla de Pedro, pero los demás discípulos me imagino que estaban también asombrados, sin entender que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Maestro, el Hijo de Dios, estuviera postrado, arrodillado delante de cada uno de ellos. Era que había que arrodillarse para lavar los pies, había que arrodillarse delante de la persona. Uno critica la actitud de Pedro, pero imagínese usted en esa posición, usted sentado y Jesús el Hijo de Dios arrodillado delante de usted. Eso Pedro reacciona en su emotividad, en su humanidad. Reacciona y dice: no sé si los demás se atrevan a permitir esto, pero yo no puedo permitir esto. Que mi maestro, que mi Señor se me arrodille frente a mí a lavarme los pies. No. Eso lo hacían los esclavos de más bajo nivel en las casas, en los hogares de ese entonces. Los esclavos recién llegados, los que les tocaban las tareas más duras, eso lo hacían esos esclavos. Y así hay muchas cosas que nosotros no entendemos a veces de lo que el Señor hace. Quisiéramos que fuera de otra manera, más extraordinaria, ¿verdad? Más poderosa, más impactante, más trascendental. Y resulta que hay muchas cosas que el Señor hace por allá muy anónimas, detrás del telón, no en los grandes escenarios de nuestra vida, sino allá detrás del telón donde nadie ve, como que nadie sabe, como que nadie se da cuenta, pero Él está haciendo su obra también allá en lo oculto. Allá ni usted ni yo nos damos cuenta a veces de lo que Dios está haciendo. Ni siquiera lo percibimos. Alabado sea Dios. Y a veces hasta reprendemos al diablo. Pues del diablo, esto no puede ser de Dios. Y es el Señor, obrando de una manera distinta y diferente a su concepto, a como usted se lo había imaginado, a como usted lo había planeado, a como usted lo había proyectado. Y entonces uno, con el paso del tiempo, porque hay cosas que usted no lo va a entender en el momento. Ese episodio del capítulo 13 de Juan, cuando el Señor lava los pies antes de celebrar la Santa Cena, eso ocurre antes de la Santa Cena. El Señor le dice estas palabras a Pedro: Pedro, lo que tú no entiendes ahora. Por eso, cuando cantábamos este precioso himno, lo vamos a entender, lo vas a entender más adelante. Hoy más que nunca, hermano, una de las lecciones que yo he aprendido y que me ha costado aprender es que hay cosas que Dios le permite a uno no para entenderlas, porque nosotros casi siempre estamos ávidos por explicaciones de Dios. Cuando suceden cosas muy negativas, muy duras, muy adversas, que nos golpean el alma, que nos golpean el corazón, que crean cualquier cantidad de interrogantes en la mente y en el corazón, vamos delante de Dios, le decimos: Señor, ¿por qué? Explícame.
Y permítame decirle que van a haber momentos así en su vida que no van a haber explicaciones de Dios, que el cielo no le va a explicar nada. No porque no hayan explicaciones y no hayan respuestas, es porque lo he ilustrado de esta manera: así Dios venga y se siente con usted en una mesa, se tomen un cafecito y el Señor le comience a explicar en detalle todos, ni aún así usted lo entendería. ¿Sabe por qué? Porque no es momento de entenderlo, es momento de pasar. El Señor en su trono lo mira, lo observa, nos mira, nos observa y dice: hijo, hija, solamente quiero que pases por ahí, que pases por esa prueba, que pases por ese dolor, que pases por esa crisis, que pases por esa persecución, que pases por el anonimato, que pases bajo la vara, aleluya, que pases por el horno de la prueba, por el horno de la dificultad, que pases por esta crisis. Y termina la crisis y usted ve luz al final del túnel y pasa al otro lado, y usted todavía quedó con la intriga, todavía quedó con los interrogantes. Bueno, y aquí fue Dios, fue el diablo, fui yo, ¿quién fue? ¿Y para qué pasó esto? ¿Y por qué pasó esto? Pero pasarán los días, pasarán los meses. El Señor le dice a Pedro: no lo entiendes ahora, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero va a pasar el tiempo. Más adelante, cuando usted haya crecido un poco más, haya madurado un poco más, porque he dicho que las pruebas y las crisis son las que realmente forman nuestro carácter, no son las bendiciones. Las bendiciones son el fruto, el resultado de la fidelidad a Dios en esos momentos difíciles. Pero lo que realmente lo hace usted y me hace a mí un buen cristiano, un cristiano maduro, estable, sólido, son las crisis, son los momentos difíciles. Eso es lo que forma la vida de uno. Y eso no se nota en ese momento, pero es una de las explicaciones de Dios. Ahí Dios va formando algo allá en lo profundo de usted, que queda como anónimo. Pero más adelante, cuando usted enfrente una circunstancia similar o más fuerte y más difícil, ahí va a surgir ese principio, ese fruto, eso que Dios formó en usted. Y ya usted no se va a desesperar como se desesperó entonces. Ya usted no va a reaccionar violentamente como reaccionó entonces. Hasta usted mismo se va a sorprender. Alabado sea Dios. A mí Dios me permitió vivir muchas cosas en Barranca, donde soy oriundo, nací, me crié, me levanté. Dios me permitió muchas cosas que yo nunca las entendí. Me trajo el Señor aquí a Bucaramanga el 24 de abril del 2001. Comenzamos a enfrentar una cantidad de circunstancias, de situaciones. Y las presiones de un lado y de otro a veces. Recuerdo que ante una situación muy difícil, hasta pastores me decían: ¿y qué? ¿Se va a quedar cruzado de brazos? No, Walter, usted tiene con qué salir también y atacar. Mire. Otro me dijo una vez: yo creía que usted era otro, que usted tenía garbos para hacerle frente a esto. Cada uno en su estilo, ¿no? Ellos esperaban era que uno saliera. Pero yo me sorprendía en delante del Señor de que mi temperamento era así. Sí, a ver con quién nos agarramos, a ver cuál es el problema.
Y entonces yo me sorprendí y decía, no, todo está en las manos de Dios. Seguimos haciendo la labor que Dios nos ha encomendado y del resto se encarga Dios. Dios defiende su obra, Dios defiende a los suyos. Y entonces el Señor me llevaba a épocas anteriores. ¿Se da usted cuenta? Lo que usted no entiende ahora, después lo va a entender más adelante. Y hay otras cosas que solo cuando llegue a la presencia de Dios y se siente con el Señor, ahí le va a aclarar varios sucesos de su vida. Pero entiéndalo, bueno, no lo entienda, asimílelo. Ese es el término. Aquí es de asimilar, no de entender, sino de asimilar y decir, algo está haciendo Dios aquí, algo se propone Dios en todo esto, algo Dios quiere formar en mi vida y no puede ser de otra forma. Hay cosas de Dios que no se aprenden aquí en el culto. Ahí sentadito, no. Es Dios zarandeándolo usted allá, en su hogar, en su lugar de trabajo, en el ministerio, en la acción, en el diario vivir. Allá es donde hay cosas que Dios le enseña a usted. Alabado sea Dios para siempre. Así que esta es la primera lección, humildad. Y que Dios utiliza, en segundo lugar, el Señor utiliza muchas veces lo vil y lo menospreciado. El asno representa eso para nosotros. Algo vil, menospreciado. Algo que yo estoy seguro ninguno de nosotros hubiéramos utilizado para esta ocasión, que el Señor lo utilizó. Es como si usted hubiera utilizado un Renault 4 hoy día. Pero si tengo una camioneta 4 puertas, una Tucson, no, sí. El Señor le dice, no, utilízame el 4. Búsquese lo humilde, lo sencillo. Porque muchas veces lo que nosotros menospreciamos o lo que otros menosprecian es lo que Dios quiere usar. De hecho, ese es un principio bíblico. En 1 Corintios 1, 26 al 28 lo encontramos. Alabado sea Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No tenemos sangre azul. Sino que lo necio, óigame bien, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo. Ese término vil en el original significa lo desechado, que no sirve. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuánto damos la gloria y la honra a Él en esta mañana, hermano? Ningún rey hubiera escogido un asno para entrar en una entrada triunfal. Jesús lo escogió. Lo que otros menospreciaban, lo que otros tenían en poco, lo escogió el Señor. Mire, cuando a usted lo menosprecie la gente, cuando usted lo menosprecie en otros, tenga en cuenta que Dios lo quiere usar. Alabado sea Dios. Cuando yo leo la historia de David, David es uno de los personajes favoritos míos en la Biblia. Usted ve que a David todo el mundo lo menospreciaba. Lo menospreció su papá porque no lo llamó el día de la coronación. O sea, el papá se imaginaba a todos menos a David.
Lo menospreciaron sus hermanos. Lo menospreciaron sus hermanos. Lo menospreció Goliat. ¿Acaso soy yo perro para que usted venga a mí con palos y piedras? Le dijo. Lo menospreció el rey Saúl. Tanto lo menospreció que lo quería matar. Lo quería acabar. Como una pulga, le dijo un día David a Saúl, como una pulga. Usted está persiguiendo una pulga, Saúl. Todo el mundo lo menospreciaba. Pero Dios escoge lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo que otros desechan, los que otros tienen en poco. Dios lo utiliza y lo usa para llevar a cabo sus propósitos, sus planes. Porque finalmente no se trata de quién es usted, se trata de lo que Dios puede hacer a través de usted. Alabado sea Dios. En esta obra lo vemos. Comenzando porque usted ve una foto de todos los pastores, la mayoría somos feos. ¿De verdad? Como dice el hermano Samuel, la cara no nos ayuda. Y si va a buscar capacidades, gran parte de nuestros pastores vienen del campo. Muchos de ellos, escasa primaria por ahí. Algunos privilegiados, algo de bachillerato. La mayoría sin saber hablar en público. En el monte, en el campo, con el asadón, con la pala. Ese es el origen de la mayoría de pastores de esta obra. Comenzando por nuestro presidente, el hermano Gustavo. Y ver lo que Dios ha hecho a través de estos hombres y mujeres. Confirma una vez más que lo menospreciado, lo vil, lo que no es lo que Dios escoge para deshacer lo que es. A fin, hay un propósito claro de parte de Dios de que nadie se jacte, nadie diga es por mis méritos, es por mis capacidades, es por mi voz, es por mi estilo, es por mi carisma. No, es por la gracia, es por la misericordia, es porque a Dios le ha placido hacerlo así. Gloria al Señor para siempre. Por eso el Señor escoge un asno. Y en una ocasión no escogió un asno, sino la quijada de un asno. No, Sansón mató a 1000 filisteos con la quijada. Ni siquiera el asno completo. Necesitó el Señor, solo necesitó una quijada. ¿Se da usted cuenta? A Moisés, cuando Moisés recibe el encargo de Dios de ir delante de Faraón y él comienza a sacar excusas, ¿verdad? Y una de las excusas de Moisés a Dios es: bueno, usted me dice que vaya y me presente delante de Faraón, del monarca más importante de la época, del hombre más poderoso del momento. Pero ¿y yo cómo? ¿Y qué le digo? ¿Y cómo le muestro de que usted me envió? Cuando Moisés hace esa pregunta, él es inquieto y pensando tal vez que Dios le muestre algo sobrenatural, algo espantoso, terrible, que sorprenda a Faraón. Pero cuando él pregunta: ¿y cómo voy? ¿Qué hago allá? ¿Cómo le muestro yo a Faraón realmente que usted me envía? Que el gran yo soy me envía. El Señor le dice: ¿y qué tienes en tu mano? El Señor le responde con una pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés tal vez se queda mirando y dice: una vara. Pero ¿y esto qué tiene que ver con lo que yo te estoy diciendo? Estamos hablando de que tenemos que presentarnos delante de Faraón y usted me sale hablando de una vara. Y le dice el Señor: tire esa vara. A Moisés se le pasó por la cabeza muchas cosas, estoy seguro, menos
que lo que Dios iba a usar para estremecer a Faraón y a todo Egipto era ese pedazo de palo. Eso era un pedazo de palo. O sea, no era una vara de cedro ni una cosa fina. Solo había cortado por ahí un pedazo de palo de un árbol, una rama. Eso era todo. Y usted sabe que de ahí en adelante, cada vez que Moisés va a levantar esa vara, Egipto va a temblar. Egipto se va a estremecer cada vez que la vara de Moisés va a ser levantada. ¿Se da usted cuenta de lo que Dios puede usar? Lo sencillo, lo humilde. A veces estamos esperando el gran talento de Dios, el gran don de Dios. A veces estamos esperando algo deslumbrante, un recurso nunca antes visto en la historia de la iglesia cristiana, ni antes ni después. Y resulta que eso que parece poco, insignificante, que ya está en su mano, que ya Dios se lo ha dado, es lo que Dios quiere usar. No se necesita de tener un talento, un don extraordinario que sorprenda a todo mundo. Se trata de que usted ponga en las manos de Dios y sepa usar lo que Dios ha puesto en sus manos. Ya eso es todo. Y que la unción y la gracia y el poder de Dios esté sobre eso que parece vil, menospreciado, poco. ¿Cuántos podemos bendecir el nombre del Señor? La tercera lección que aprendemos aquí es que el pollino se encontraba en el lugar y en el momento preciso para lo cual Dios lo necesitaba. El pollino se encontraba en el lugar y en el momento preciso, adecuado. Porque fíjese que Dios les da indicaciones específicas a los dos discípulos que envía. Le dice: id a la aldea de enfrente. Habla del lugar preciso, específico. Y al entrar en ella, hallaréis un pollino. Muchos asnos tenían que haber en ese entonces. Y en esa aldea tenían que haber muchos asnos más. Pero el Señor ya había escogido al que necesitaba. Ya Dios sabía, ya el Señor sabía cuál era el asno. Por eso le da indicaciones precisas a los discípulos. Es más, se le anticipa a decirles que si le llegan a preguntar, los dueños, que por qué estaban desatando el pollino, entonces ellos tenían que responderle: es que el Señor lo necesita. Alabado sea Dios. Sí, Dios puede usar a muchos. De hecho, muchos son los llamados, dice la Biblia, pero pocos son los escogidos. En eso se conjugan varias cosas. Primero, la soberanía de Dios. Dios es soberano para escoger al que Él quiere. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Significa que Dios escoge a quien Él quiere. Romanos lo dice: de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y habla de que Dios tiene vasos de ira y vasos de misericordia. Eso es soberanía de Dios. Uno de los atributos con los cuales más choca la naturaleza humana es con la soberanía de Dios. Y nosotros también. Porque nos cuesta aceptar lo que es soberanía de Dios. Él es el creador, Él es el Señor y Él es el dueño de todo. El mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra, su plenitud, todo le pertenece a Él por derecho de creación. Y usted y yo, como hijos de Dios, por derecho de creación y de redención, le pertenecemos a Él. Somos de Él. Hemos sido creados y salvados para la gloria de su nombre.
Él puede escoger lo que Él quiere. Y dice Pablo en ese Romanos capítulo 9, o dirá el barro al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿Acaso no puede hacer el alfarero lo que quiere con el barro? ¿Ya usted cuenta? Entonces luego dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios, quien tiene misericordia. Soberanía y misericordia, una combinación perfecta de la naturaleza divina. Es soberano para escoger, pero también en su misericordia escoge lo más vil, lo más menospreciado, lo que nadie se imagina que Él puede usar, Él lo usa. Por eso usted tiene futuro en Dios. Porque puede ser que lo hayan despreciado su familia y todos, pero Dios lo ha encontrado en el momento preciso. Es en este momento que Dios lo necesita a usted. Es para este momento que Dios nos escogió, o si no, usted hubiera nacido en otra época. Algunos dicen, uy, si yo hubiera nacido en los tiempos de Cristo, uy, si yo hubiera nacido en esa época que el Señor anduvo por las calles polvorientas de Palestina. Le dije a alguno una vez, si usted hubiera nacido en esa época, tal vez hubiera sido uno de los que usted estuviera gritando el día viernes allá, crucifícale, crucifícale. No, usted tiene que tomar conciencia que si está en esta época, en este tiempo, es porque el Señor lo necesita a usted en este tiempo. Es porque usted tiene una función. Usted no vino solamente a consumir alimentos aquí a este mundo y a engordarse, mejor dicho. No, usted no vino solamente a consumir y a gastar y a ocupar un espacio aquí. Usted está aquí porque el Señor lo ubicó en esta época. Y lo que Dios ha estado haciendo y lo que Dios se planea y se propone con usted son propósitos específicos. De hecho, la mayor realización de uno como cristiano es poder cumplir el plan y el propósito para el cual Dios lo trajo a uno aquí. Porque sería muy triste, como yo he ilustrado a veces en la enseñanza a los jóvenes, a los líderes, que uno llegue al cielo y el Señor le muestre la película de su vida. Yo creo que todo está grabado allá y todo está escrito. Dice que se abrirán los libros. Se habla del libro de la vida, pero también se habla en plural, libros. Y yo me imagino que hay el sistema de computación más avanzado. Y todo está grabado. Y si usted dice que no es usted, que usted no se acuerda, entonces le van a hacer acercamiento con cámara y todo ahí. Eso no se preocupe. Y sería muy triste que uno llegue al cielo y el Señor le muestre a uno y le diga, hijo, usted hubiera podido llegar hasta aquí, mire, pero usted se me quedó por acá. Yo lo llamé y lo escogí para llegar a muchos más lugares, para bendecir muchas más vidas, para usar lo poco que usted tenía. Pero usted no se percató, no lo percibió. Muy triste que no cumplamos con el propósito para el cual Dios nos ha traído, nos ha llamado y nos ha ubicado aquí, en este momento, en este tiempo. Esa aldea representa hoy el lugar donde estamos. Vayan a la aldea de enfrente, le dice el Señor. Ahí está lo que yo necesito. Habían otras aldeas, habían otros asnos, sí, pero era en esa aldea específica. Y era ese asno específico el que el Señor necesitaba. Punto. Es en este momento, es ahora aquí
donde Dios lo ha ubicado a usted, donde Dios lo ha puesto a usted, y en esta hora específica que Dios está necesitando su vida, está necesitando lo que Él ha puesto en sus manos. Y usted no podrá tener mayor satisfacción con el paso del tiempo y de los años que saber que hizo lo que Dios le encomendó. Porque es triste ver a muchos cristianos desubicados en nuestros días, fuera de la órbita de Dios, como meteoritos dando vueltas por un lado y por otro, sin cumplir el plan y el propósito de Dios. Ustedes son una iglesia que Dios ha ubicado en un momento específico. Alabado sea Dios. Los antiguos de esta iglesia y los que conocimos cuando comenzó esta iglesia allí en la Concordia, y en el parquecito ese, nadie se imaginaba esto. En ese momento eran despreciados. Cuando el hermano Raimundo abrió, yo vine a hacerle la campaña y en ese parque no se convirtió nadie. No sé si todavía, porque hace rato no paso por ahí, pero no sé si todavía eso habían puras motos ahí, talleres de motos. Y era puro vicioso el que se acercaba por ahí de noche. Nosotros hicimos una campaña de 3 días, estaba yo comenzando en el evangelismo apenas. No se convirtió nadie. Eso era tenebroso ahí, en ese parque, eso era un peligro hacer algo ahí, pasar por ahí. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Se usted cuenta? ¿Quién se iba a imaginar lo que hoy estamos viendo y lo que veremos? Y lo que veremos. Esa aldea representa esta iglesia, donde Dios tiene ubicados sus instrumentos. A usted le ha tocado un momento especial de Dios. Usted ha llegado en un momento clave de Dios. Y a usted Dios lo necesita ahora más que nunca. Esta semana Dios lo necesita, las almas lo necesitan. Los jóvenes, los niños lo necesitan. Parejas, familias, campos, barrios, yo no sé hasta dónde, porque estamos viendo las dimensiones que está tomando esta obra, que no solamente en Bucaramanga, en Santander y en Colombia, sino que el mundo entero está colocando sus ojos en esta pequeña aldea. Bendito sea Dios para siempre. Qué tremendo, hermanos. O sea, a veces nos acostumbramos tanto a la bendición, a los privilegios, que como que a veces se nos olvida que es bendita la heredad que nos ha tocado. Bendito sea Dios, que Dios ha puesto sus ojos aquí para bendecirles, para ser de inspiración. Gloria a Dios. Para ser de salvación, para cumplir la gran comisión en estos últimos días. Así como Oseas no estaba cumpliendo una palabra profética, ustedes también están cumpliendo una de las últimas grandes profecías antes del arrebatamiento de la iglesia, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Alabado sea Dios para siempre. Cuando se imaginaron Filipinas, la India, Asia, que desde esta aldea iba a comenzar a llegar la palabra, el mensaje, el evangelio, y los países que faltan y los lugares que esperan. Alabado sea Dios. Y todo lo que el Señor les está permitiendo realizar aquí, para capacitar, para formar en idiomas, en el instituto que se va a formar, que el pastor Samuel me estaba explicando aquel día la visión que tiene con esto, de capacitar obreros, de formar misioneros. Eso representa a esta iglesia, esa pequeña aldea
donde están instrumentos que Dios necesita. Si hubiera podido escoger cualquier otra iglesia, hubiera podido escoger cualquier otra ciudad, pero Dios en su soberanía dijo: es aquí, aquí es aquí. Oh, gloria a Dios. Yo espero que usted, iglesia, asuma esa responsabilidad, asuma esa visión, ese propósito divino. Oh, gloria a Dios para siempre. Bendito sea Dios. Pero en cuarto lugar, porque me tengo que ir a posesionar al otro pastor, el pollino estaba atado, y para que fuera útil al Señor había que desatarlo. Y con sinceridad, esto es uno de los puntos que más me llama la atención de este episodio, porque el Señor lo dice, que el pollino estaba atado. Y la orden de Jesús a los discípulos fue clara y concreta: hay que desatarlo, porque atado no me sirve. Atado no puede cumplir el propósito para el cual yo lo necesito. Así hay vidas como este pollino. No es que no sean útiles, no es que Dios no haya puesto su mirada en ellos, no es que Dios no los quiera usar. El problema es que hay ataduras. El problema es que usted está atada a algo del mundo todavía. El problema es que usted está atado todavía a un rencor, a un resentimiento, a un odio. El problema es que usted todavía está atado a algo del pasado, a algo que ocurrió yo no sé hace cuántos días, meses o años. Y sí, fue doloroso, fue triste, tal vez dejó una cicatriz, una herida en usted. Pero la realidad es que eso lo ata, le impide poder servir a Dios, le impide ser un instrumento como Dios quiere usarle. Aleluya. Está la gracia, está el propósito. Dios le ha hablado, Dios le ha ministrado. Usted sabe que hay un ministerio, que hay un don, que hay un talento, que hay una labor, hay un trabajo que Dios quiere hacer a través de usted. Pero mi pregunta es: ¿qué lo está atando? ¿Qué lo tiene aprisionado? ¿Qué le impide que usted se pueda mover hacia el propósito de Dios? Que usted pueda cumplir el plan de Dios. Pero en esta mañana le llega la palabra: desatarle. Es la orden de Dios. Dios lo quiere desatar a usted. Quiere romper esas ligaduras, quiere romper esas ataduras. En esta mañana, en el nombre de Jesús, el Señor quiere que usted tenga la libertad de poder cumplir el propósito de Dios. Suelte sus ataduras, suelte sus ligaduras en el nombre de Jesús. Oh, alabado sea Dios. Porque así atado, adolescente, joven, usted no puede servir a Dios. Por más que quiera, hermana, hermano, mientras usted guarde eso en su corazón, ese rencor, ese odio, esa envidia, mientras usted guarde ese resentimiento, mientras usted esté atado a ese pecado o a ese peso. Hebreos capítulo 12 nos habla de peso y de pecado. Dice: despojémonos de todo peso y de pecado. Es decir, que es diferente. Hay cosas que no son pecado, pero son un peso, son una atadura en su vida. Para otro tal vez no lo sea, pero para el propósito para el cual Dios lo ha llamado a usted, sí es un peso, sí es una atadura eso. Bendito sea Dios para siempre. Señor lo quiere desatar a usted hoy. Señor le ha traído, por eso está esta palabra aquí en esta mañana. Señor quiere desatar su vida, desatar su alma, su espíritu, desatar eso que ha puesto en usted.
desatarle. Señor lo necesita. Y aquí hay poder de Dios, aquí hay autoridad de Dios hoy para desatar su vida en el nombre de Jesús. Para desatar, para romper toda ligadura de impiedad, para romper todo yugo en el nombre de Jesús. Señor lo necesita. Entiéndalo, el Señor lo necesita. Pero así atado usted no puede. Hasta que el pollino no lo desataron, no pudo ser traído a Jesús. Usted está distante del Señor por esas ataduras emocionales, espirituales. Pero el Señor le quiere desatar para que usted pueda venir a Jesús. Para que usted venga y entre en la presencia del Señor. Y entonces el Señor pueda usar su vida. El Señor pueda usarle conforme a lo que Él se ha propuesto con usted. No siga más atado. No es posible que usted se vaya de aquí atado después de esta palabra, después de este culto que el Señor nos está dando. Hoy usted se tiene que, cuando salga por esa puerta, usted se tiene que ir libre hoy. Váyase libre en el nombre de Jesús, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad. Hoy usted está conociendo esta palabra. Hoy esta palabra le trae libertad. El Señor dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los abatidos, para dar libertad a los cautivos. Oh, alabado sea Dios. El Señor lo necesita en esta hora. Suelte sus ataduras, sea libre. Yo siento algo especial de Dios en este momento. El Espíritu Santo quiere desatarle hoy. Aquí hay vidas atadas. Aquí hay vidas que no tienen la libertad del Espíritu de Dios. Aquí hay vidas que no están cumpliendo con el propósito de Dios. Algo te está atando allá en lo profundo de tu corazón. Has luchado contra ello una y otra vez. Pero llegó la hora, llegó el momento, llegó el día de Dios, llegó el momento en que Dios quiere romper tus ataduras. Diga como el salmista hoy: ¿por qué andaré yo atado, enlutado por la opresión del enemigo? Usted no puede seguir así. Dios, no es la voluntad de Dios, no es el propósito de Dios que usted viva atado, que cuando usted venga al culto usted no pueda adorar a Dios con libertad, que usted no pueda levantar sus manos con libertad, que usted no pueda cantar con libertad, que cuando está escuchando la palabra su corazón no se quebrante, que usted no pueda derramar su corazón en la presencia de Dios. No es la voluntad de Dios. Sea libre en esta mañana. Que aquí hay un ambiente de libertad. Aquí hay un ambiente de libertad. Aquí hay un ambiente del Espíritu de Dios. Ay, shalom, Padre, Espíritu de Dios. Aquí hay libertad del Espíritu, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y usted no puede seguir atado donde hay libertad. Usted no puede seguir bajo atadura cuando hay libertad del Espíritu Santo. Adore, adore, que aquí hay libertad en esta hora, hermanos. Oh, alabado sea Dios. Yo no tengo problema en dejar la enseñanza ahí, pero si alguien está atado, hoy el Señor le quiere dar libertad. Hoy el Señor quiere que usted sea libre. El Señor la necesita. El Señor lo necesita a usted. Tal vez sea un problema, tal vez sea algo en su familia. Yo no sé qué es aquello. Pero el Señor te necesita. ¿Qué te está atando? ¿Qué es aquello que te impide avanzar hacia el propósito de Dios? ¿Será un recuerdo? ¿Será un trauma? ¿Será algo que pasó cuando eras niña, cuando eras un adolescente? ¿Será un abuso sexual? Hoy el Espíritu Santo está escudriñando la mente y el corazón aquí en este día.
será las marcas que dejó un hombre o una mujer en tu vida. Será una atadura emocional, psicológica. Atados no podemos servirle. Atados el Señor no puede hacer lo que quiere con nosotros. Hay vidas que Dios quiere y puede usar, pero necesitan ser desatadas. Usted necesita ser desatado hoy. Usted necesita ser desatada hoy. Dios le está permitiendo estar hoy aquí, en este lugar, en esta casa de Dios. Porque el Señor quiere desatar tu vida. No vivas más bajo ataduras. No vivas más cautivo en tu propia cárcel. Este pollino solo fue útil cuando fue desatado. Atado no podía cumplir la función para la cual Jesús lo necesitaba. Aquí está el Espíritu de Dios desatando en esta mañana. Pero Él tiene que contar con tu decisión. Él tiene que contar con esa determinación de que tú dices: Señor, yo quiero ser libre de este pecado. Quiero ser libre de esta atadura espiritual, emocional. Yo quiero ser libre de esta atadura sexual. Yo quiero ser libre de esta atadura de la pornografía. Hay poder de Dios, hermano. Hay poder de Dios aquí desatando. De esa falta de perdón por el mal que te causaron, por el daño que te hicieron, y eso está atando tu corazón. Y por más que el Señor te quiera usar, mientras no puedas perdonar en tu corazón, mientras no tomes la decisión de perdonar a esa persona que te agredió, que te ofendió, que te hizo daño en lo más profundo de tu corazón, sí, te hirió, te causó heridas profundas, pero eso no justifica de que tú vivas atado. Eso no justifica de que tú conserves esas ataduras emocionales en tu corazón, esas raíces de amargura. Usted me dirá: pastor, es porque usted no se imagina el daño que me causaron. Usted no se imagina lo que hablaron y dijeron de mí. Usted no sabe cómo denigraron. Hoy el Espíritu Santo está escudriñando la mente y el corazón hoy aquí. A pesar de todo lo que te hayan hecho, a pesar de todo el mal causado, hoy rompe tus ataduras. Hoy rompe tus ataduras en el nombre de Jesús. ¿Cómo vas a hablar del perdón de Dios a las vidas? ¿Cómo serás un instrumento de perdón si en tu corazón no hay perdón a tu ofensor? ¿Cómo puedes hablar del amor y del perdón de Dios estos días si en ti no hay perdón? Y el Señor dijo que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos podrá perdonar a nosotros.
¿Cuál es esa atadura espiritual que cada vez que vas a orar, cada vez que vas a tener comunión con Dios, eso te impide fluir? Ya no tienes esos momentos de entrega, de derramar tu alma en la presencia de Dios. Y hace rato no lloras, y hace rato tu vida no se derrama ante Él. Hoy el Espíritu de Dios quiere romper eso en ti. Hoy el Espíritu Santo quiere desatarte, darte esa libertad espiritual, aleluya, de poder orar, de poder derramar tu alma en las madrugadas delante de Dios, de poder venir al altar de Dios y llenar el altar de lágrimas y decirle: Señor, me rindo, aquí está mi vida, úsala. El Señor está desatando vidas aquí hoy. Desatarle porque el Señor lo necesita. Es clara la palabra en esta mañana. El Señor te quiere desatar porque te necesita. El Señor necesita desatarte hoy, porque hay almas que esperan por ti allá. Hay niños que esperan por ti, hay jóvenes, hay adolescentes que esperan por ti. Hay hogares, hay pueblos, hay naciones. ¿No te das cuenta que la necesidad es grande? Si tú no quieres, pues Dios usará a otro. Pero ¿por qué dejar pasar? ¿Por qué dejar pasar esta oportunidad que Dios te está dando de ser libre para que puedas servirle? Para que puedas llegar a ser la persona, el instrumento de bendición a tu generación. ¿Por qué seguir con esa atadura de la música? ¿Por qué seguir con esa atadura de las modas? Cuando hay cosas más valiosas que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando esa atadura no vale la pena en comparación al propósito de Dios. Cuando esa atadura es insignificante en comparación a todo lo que Dios puede llegar a hacer contigo. Desatarle es la orden del Señor en esta mañana aquí. Desatarle. Desatarle. Desatarle en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo no alcanzo a orar por todo, pero hermanos de Dios, líderes de la obra, ancianos de aquí de la iglesia, ayúdenme, vamos a orar que el Señor rompa las cadenas. Ya el Señor lo está haciendo, la palabra lo está haciendo. Aleluya. Pero vamos a rodear este grupo de hermanos sinceros que han venido. Vamos a orar. Padre, desata en el nombre de Jesús. Rompe toda atadura. Ya el Espíritu Santo te confrontó con tu atadura. Ya el Espíritu Santo te hizo consciente qué es lo que te ha estado atando. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Oh poder. Y gloriar y avanzar, llama poder de Dios. Espíritu Santo, trae libertad en esta hora. Espíritu de Dios, mira estas vidas. Poder de Dios ahora mismo. Fluye poder de Dios. Fluye poder de Dios ahora. Por tu espíritu, Señor, hay libertad. Se rompen cadenas ahora. Se rompen ataduras ahora. Se quiebran yugos ahora en el nombre de Jesús. Vamos, clama, mi hermano. Levanta tus manos. Aquí hay libertad de Dios. Aquí hay liberación de Dios en esta hora. Oh, aleluya. El Espíritu Santo está aquí para traer libertad. El Espíritu de Dios está aquí para darte libertad. No vivas más atada. No vivas más atado. Oh, is the Lord even Shaddai. Espíritu, ahora mismo ven.
Sopla, sopla sobre estas vidas. Sopla poder de Dios sobre estas vidas. Trae libertad. Trae libertad a cada corazón. Trae libertad a cada vida en esta mañana, Padre. Tú les trajiste aquí para hacerles libres. Tú les trajiste aquí para darles libertad. Ahora, Espíritu de Dios, trae libertad. Ahora se rompen cadenas en el nombre de Jesús. Se rompen ataduras en el nombre de Jesús. Este es el día que el Señor ha escogido para traer libertad, hermano. Para traer libertad ahora. Ahora por la palabra. Ahora en el nombre de Jesús. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios fluyendo. Trayendo la libertad del Espíritu. Trayendo la libertad de lo alto sobre tu vida y sobre tu corazón ahora. Y la barrique me estarán samay. Oh my God, sabaki verasonalay. Te trajo el Señor. Te trajo el Señor en esta mañana para libertarte. Para que les puedas servir con libertad. Para que le puedas servir con libertad. El Señor te necesita libre. Atado no puedes servir. Atado el Señor no te necesita. Es libre, es libre. Es libre que el Señor te necesita. Vamos, alábale con libertad. En la medida que el Espíritu Santo te vaya dando libertad, adórale, alábale. Dile: Señor, aquí está mi vida. Lléname, Espíritu Santo. Quiero tener la libertad para adorar, la libertad para servir, la libertad para orar, la libertad para cumplir tu propósito, Señor. Oh, alaba alma mía, aleluya. Oh, alaba alma mía, aleluya. Atado no se puede alabar, pero cuando usted está libre puede alabar. Cuando usted tiene libertad, usted puede adorar a Dios. Usted puede levantar sus manos. Usted puede levantar su voz en esta hora. Y aquí está el Espíritu. Y donde está el Espíritu hay libertad, hermano. Los demonios se van, las ataduras se rompen, los yugos se quiebran en el nombre de Jesús. No hay atadura, no hay opresión, no hay ligadura de impiedad que pueda resistir el poder de la palabra. El poder de esta palabra que se ha predicado, que se ha enseñado en esta hora. No hay atadura que pueda resistir el poder de Dios.